la próxima semana sí ya tenemos que hablar de un tema importante que es el cuarto militarismo. ¿Bien? Pero hoy día vamos a hablar, a ver, sí, no sé si el instructor me puede dar el acceso a las pantallas para poder compartir la clase y para poder empezar. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, ya está el instructor lo va a grabar la clase para luego mandarlo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El tema, como pueden ver aquí, es el primer belaundismo. Muy bien, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La semana pasada, señores, hablábamos sobre el tema de la convivencia, ¿no? Y qué difícil es gobernar en los años 60 cuando tenemos a un partido como el APRA que controla todo y que prácticamente no puedes llegar a consensar, incluso si hasta pactando con el APRA no puedes, se te dificulta mucho el trabajo, ¿no? Vimos que finalmente al finalizar el gobierno de Manuel Prado Garteche le dan golpe de Estado, la Junta Militar del 63, Nicolás Lindley y Ricardo Pérez Godoy, que convocan elecciones donde va a salir ganador el joven arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bien, ¿qué cosas logró hacer este señor en su primer gobierno? Vamos a ver, porque va a tener otro gobierno. Muy bien, gobiernos de Fernando Belaúnde Terry. El día de hoy vamos a hablar del primero. Él tuvo otro gobierno más. Bien, su primer gobierno se desarrolló entre 1963 y 1968. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo era bastante joven. Juró como presidente constitucional de Perú en 1963, ¿no? ¿Por qué partido político postuló Fernando Belaúnde? Acuérdate, Acción Popular. Lo voy a preguntar en el oral. ¿Cuál fue el partido político de Fernando Belaúnde? Acción Popular, el partido de la Lampa. ¿Ya? Si tú viste ese partido con una bandera peruana y en el centro una lampa, ese es el partido llamado Acción Popular. Que fue su candidato que llegó a la presidencia fue este señor Fernando Belaúnde, ¿no? Contó con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano de Héctor Cornejo, ¿no? Que después también se pasaría al lado de los que le dieron el golpe de Estado a Belaúnde, ¿no? ¿Qué obras logró hacer Belaúnde en su primer gobierno? Chicos, este presidente, Fernando Belaúnde, es un presidente muy interesante. Particularmente en mi top o en mi ranking de presidentes del Perú, Belaúnde es de los mejores que hemos tenido, ¿ya? De los mejores. No es perfecto porque no hemos tenido presidentes perfectos, pero es de los mejores. O sea, trató de mantenerse en su línea política, demócrata totalmente. ¿Qué más? Restableció las elecciones municipales, ¿no? Que antes se hacían pues desde el gobierno, ahora se puede votar por los alcaldes. Hasta el día de hoy se vota para los alcaldes. Inició con el proceso de la reforma agraria. Yo les decía en la clase pasada que ya en el Cusco estaban habiendo rebeliones de campesinos que se enfrentaban pues a las Fuerzas Armadas porque pedían la reforma agraria. O sea, ¿por qué los campesinos trabajan y trabajan en tierras que no son de ellos? Los que se enriquecen son los hacendados, son los gamonales, pero los campesinos siguen explotados y no reciben nada. Entonces los campesinos piden que se les haga la reforma agraria, que ellos también puedan recibir de lo que están trabajando, ¿no? Belaúnde promete hacer la reforma agraria, pero chicos, yo quiero que ustedes entiendan que hacer la reforma agraria en un país como el Perú es algo demasiado difícil. ¿Por qué? Porque el sector de los aristócratas, de los hacendados, los gamonales, tienen mucho poder y mucho dinero. Entonces, que un presidente se enfrente a ese grupo de poder es algo muy complicado, demasiado, ¿no? Belaúnde finalmente lo que hizo fue hacer una mini reforma agraria en el Cusco, ¿no? Fue al Cusco y como en el Cusco estaba mucha gente que se rebelaba, ¿qué hizo? Le dijo a los hacendados del Cusco que las tierras que no usaran se las entregaran a los campesinos. Esa fue la reforma agraria de Belaúnde. A los hacendados no les importó porque eran tierras que no usaban ellos y se las entregaron a los campesinos, ¿no? Pero eso no fue lo que él prometió y eso va a ser una de las cosas que se le va a criticar, ¿no? ¿Por qué no aplicó la reforma agraria que prometió en su candidatura? Se crean las corporaciones departamentales de desarrollo, se elaboró un plan vial nacional para interconectar todas las provincias con grandes carreteras, ¿ya? Se empezó a construir la famosa carretera marginal de la selva que el día de hoy se llama Carretera Fernando Belaúnde Terry. Una carretera que llega hasta la selva del norte, ¿no? Desde Piura, avanza por los departamentos del centro del norte y llega hasta la selva. Carretera marginal de la selva, el día de hoy se le llama Carretera Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Se amplió la central hidroeléctrica de Cañón del Pato y se inició la central hidroeléctrica del Mantaro. ¿Ya?
se construyó la primera etapa del reservorio de Tinajones, que el día de hoy es una de las más grandes reservas de agua en la costa para irrigar los campos. Se saben que la costa tiene un gran potencial agrícola siempre y cuando hay agua. Y como no hay agua en la costa todo el año, ¿qué se hace? Se crean reservas donde se almacena el agua para los meses donde no hay lluvias o donde no hay agua y se libera, ¿no?, para regar los campos. Entonces, Belaúnde es uno de los que apoya esos proyectos con la reserva de Tinajones. ¿Ya? Otras reservas más, en Pañe, en Aguada Blanca, en Arequipa, se construyó la refinería de la Pampilla que está en Ventanilla. Si ustedes alguna vez han ido a Ventanilla, Pachacute, con mi Perú, allá por el Callao, han pasado, pues, hay una parte que es enorme, una planta donde ves una industria enorme, ya, esa es la refinería de la Pampilla, ahí se procesa el petróleo, ¿no? Ahí traen el petróleo, lo procesan, lo refinan, ahí también se produce el gas natural de Solgas, también hay esta planta de Solgas en la actualidad, ¿no? La refinería de la Pampilla, que es la refinería de petróleo más grande del Perú, ¿ya? Se impulsó el usar fertilizantes en los campos, se iniciaron las industrias de acero en Chimbote, ¿ya? Se apoyó el servicio industrial también de la Marina, la estación de Lurín, se crea el Banco de la Nación. El Banco de la Nación, que a la actualidad es el banco que, bueno, que tú conoces, ¿no?, donde están dando los bonos, ya, el Banco de la Nación se crea en el tiempo de Belaúnde. Se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Nuestro primer aeropuerto se construye en el tiempo de Belaúnde, su primer gobierno. El país gozó de una gran, importante inversión en salud y en educación. Belaúnde fue un presidente correcto, o sea, permitió la libertad de prensa, todo, o sea, demócrata totalmente. Ya, acá tenemos, ¿no? Ahora, bueno, antes de terminar, algo más que tengo que mencionarles de Belaúnde es que Belaúnde es un presidente distinto al resto. ¿Por qué? Porque Belaúnde sabe que el pueblo, nosotros, tenemos necesidades. Y en ese tiempo, en los años 60, había muchas necesidades de agua, luz, pistas, todo eso. Hay necesidades, sobre todo en los conos, asentamientos humanos. Pero Belaúnde no es el presidente que agarra y te da la obra. Belaúnde te ponía los materiales y Belaúnde decía, no, ustedes hagan. O sea, si tú quieres una pista en tu casa, ya ustedes, Belaúnde te da las herramientas, no las pico, la lámpara, pero que toda la gente, todo el pueblo, se junten, hagan la obra, lo construyan todo, pero él da los materiales. Y cuando terminaba la obra, se ponía una pequeña, un pequeño monumento de cemento que dice estas palabras: el pueblo lo hizo. Entonces, Belaúnde le enseña a la gente de Perú que si quieres conseguir algo tienes que trabajar. Y eso es algo que ningún presidente hasta el día de hoy no ha repetido. En la actualidad, cuando la gente quiere algo, simplemente le piden al gobierno y el gobierno tiene que hacerlo, ¿no? Y eso ha formado una generación de personas que no valoramos el trabajo, pero nuestros padres o abuelos que vivieron en el tiempo de Belaúnde, ellos mismos hacían. Si ellos querían algo, lo tenían que trabajar y el gobierno los apoyaba. Entonces, era un trabajo de ambos. Así crece el Estado. Cuando la población y el Estado trabajan juntos, crece el Estado, ¿no? En este caso, el Estado en la actualidad nos da todo, pero eso a la larga nos ha formado personas, pues, irresponsables, que no valoramos el trabajo y finalmente, pues, esas actitudes son las que nos llevan a... Y justamente la reflexión del día de hoy, chicos, es lo que ha pasado el día sábado, ¿no? ¿Por qué existen personas en el Perú que se saltan las leyes? Es por eso, ¿no? Porque los presidentes, los gobernantes que hemos tenido, no le dan ese énfasis, no le dan ese enfoque, y cada año que pasa se habla o se dice más que se tiene que el peruano correcto es el peruano que no sigue las normas, ¿no? Si tú sigues las normas, te dicen, ¿no?, que criollamente que eres tonto, que te agarran de cholito, que por qué haces caso, ¿no? Cuando hasta para cruzar la pista, la gente que espera cuando que el semáforo cambie de rojo la miran mal, el vivo es el que cruza cuando está en verde entre los carros. Pero si la atropellan, lo denuncian al chofer. ¿Te das cuenta lo ideológico que es? El día de hoy, por ejemplo, bueno, no sé si será verdad, pero he visto en muchos medios, en muchos periódicos, que sí es verdad, esto de que en el Congreso peruano el día de hoy han puesto la bandera peruana a media asta para conmemorar a los que han muerto, a los muertos de la discoteca del día sábado, que todos han visto esa noticia. O sea, es algo, me parece a mí algo increíble, que en un país donde están muriendo médicos, policías, militares, tratando de salvar la vida de las personas en esta pandemia, se haga un homenaje a personas que se saltaron, que les llegó altamente las leyes, que se saltaron el toque de queda y que producto de su responsabilidad se terminaron muriendo en una fiesta ilegal
y les hacen un homenaje, ¿no? Ya me gustaría pues que a nosotros entonces nos deberían hacer un homenaje, a los policías, ¿no? Médicos, y no vemos eso. Desgraciadamente, chicos, vivimos en un país que está al revés, pareciera, ¿no? Y eso, pues, justamente por esa reflexión, yo les digo, Belaúnde fue un presidente distinto, ¿no? Él trató de hacer que la gente sea diferente. Pero desgraciadamente los presidentes que siguieron no siguieron ese pensamiento de Belaúnde, sino que siguieron con el pensamiento facilista de darle a la gente lo que la gente quería, para que la gente esté contenta, la gente esté tranquila, y esas son las consecuencias a las que nos lleva el día de hoy, ¿no? El día de hoy vemos personas que en su casa les dan todo, no les ponen reglas, les enseñan a no respetar reglas y miren las consecuencias. Entonces, chicos, ustedes tienen que ser buenos ciudadanos. No me estoy matando ahorita hablando a gente que no me va a entender. Creo que ustedes sean buenos ciudadanos, que respeten las reglas, que amen a su país, que trabajen por su país para que cambien esta realidad, para que dejemos de ser algún día la burla del resto del mundo, que ven estas cosas y se ríen de nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el Perú pasen esas cosas? Y lo dicen, vean noticias a nivel mundial de cómo han comentado esta noticia de la discoteca, para que vean lo que opina la gente de nosotros. Imagínense, chicos. Entonces, es algo muy importante buscar en la historia, pues, qué gobiernos fueron diferentes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Belaúnde. ¿Qué pasó con Belaúnde? Golpe de Estado, otra vez. Para variar, un golpe de Estado. A ver, chicos, el 3 de octubre se produjo un golpe de Estado dirigido por un señor, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, llamado Juan Velasco Alvarado. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo voy a explicar. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ustedes saben, y yo creo que cuando hicimos la clase del oncenio de Leguía, yo les dije que en el Perú hay un problema con una petrolera. ¿Se acuerdan de La Brea y Pariñas? Yo les mencioné ese nombre. La Brea y Pariñas son petroleras que están en Piura, ¿no? Que producen nuestro petróleo, es nuestro petróleo. Está en Piura y esa petrolera venía siendo explotada por una empresa llamada IPC o International Petroleum Company, una empresa norteamericana. Es una empresa estadounidense, se estaba llevando el petróleo del Perú, ¿no? Eh, no se le cobraban impuestos, Leguía prácticamente les entregó las petroleras, ¿no? Ya sabemos cómo era Leguía con el tema de los Estados Unidos, y finalmente en el tiempo de Belaúnde, como eso es un escándalo porque la gente protesta y reclama que se recupere nuestro petróleo, ¿ya? Belaúnde lo prometió, igual que prometió la reforma agraria, Belaúnde prometió que si él ganaba las elecciones, él iba a ponerle solución al problema de la Brea y Pariñas, ¿ya? Ya vimos que con la reforma agraria fue pues un fiasco, ¿no? Con el tema de la Brea y Pariñas fue algo parecido. Se firmó el acta de Talara. Anótalo si tienes un cuaderno, acuérdate, el acta de Talara. Entonces, se firma un acta llamado el acta de Talara con esta empresa en la que se acordaba cuál iba a ser el pago, la indemnización, todo lo que se iba a lo que el Estado le tenía que pagar a esta empresa para recuperar las petroleras. ¿Ya? Conclusión, se hace todo eso. Bien, se hizo todo eso, pero finalmente, cuando llegó la hora de firmar el tratado, se empezó a correr un rumor. ¿Y el rumor cuál fue? ¿Sabes qué fue el rumor? De que se había perdido la página 11. En la página 11 del acta de Talara se detallaba cuánto dinero le estaba pagando el Estado a la empresa para que nos devuelva las petroleras. ¿Ya? Ahora, ¿es verdad eso? No, eso es mentira. O sea, la página 11 nunca se perdió. Pero este rumor fue inventado por los militares que estaban buscando una excusa para darle golpe de Estado al presidente. ¿Ya? Conclusión, se hizo el famoso escándalo de la página 11 y acusaron al gobierno de ocultar información y finalmente ese mismo día apareció un tanque en Palacio de Gobierno y amenazaron a Belaúnde y Belaúnde tuvo que huir y finalmente al día siguiente empieza a gobernar un gobierno militar, otra vez más, en este caso dirigido por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que da el golpe de Estado. Con el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado comienza una etapa en la historia peruana llamada el cuarto militarismo o el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero ese tema lo veremos, chicos, en la próxima clase. Entonces, hasta el día de hoy estamos viendo lo que es el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Bien, vamos a dejar la clase entonces hasta acá. Y ahora, bueno, voy a hacerles algunas preguntas. Ahora me toca que ustedes respondan. Bien, señores, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tanto han aprendido de la clase? Hoy día estamos 24, ¿verdad? A ver, clase, cuarto de secundaria, ¿no?
Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál fue el partido político que lanzó a la presidencia Acción a Popular. Belaúnde? Acción Popular. Acción Popular. 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 Llana, ya está, Yadira también, muy bien. Acción Popular, ¿no? Pregunta. En la época de Belaúnde se hizo famosa una frase llamada "El pueblo lo hizo". ¿Por qué se hizo popular esa frase? ¿En qué consistía? A ver, cuéntenme. Porque Porque el gobierno le daba los capitales a la Los comunidad materiales y para ellos que lo el hacían. pueblo construya. Ajá, muy bien, claro, ¿no? El gobierno facilitaba materiales mientras que la gente lo hacía. Chicos, hasta el día de hoy se pueden encontrar, ya quizás cerca a tu casa, bueno, en mi casa, cerca a mi casa hay justamente uno de esos monolitos de cemento donde está escrito "El pueblo lo hizo". Ya está muy gastado porque es de hace muchísimos años atrás, pero aún podemos encontrar rastros de lo que fue el primer gobierno de Belaúnde. Muy bien. A ver, pregunta. Belaúnde construyó una carretera que iba hacia la selva. ¿Cuál fue el nombre original de esa carretera? ¿Cómo se le llamaba? El día de hoy se llama Carretera Fernando Belaúnde, pero en ese tiempo, ¿con qué nombre fue bautizada esa carretera? Marginal de la selva. La carretera marginal de la selva. Muy bien, Guillermo, carretera marginal de la selva. A ver, otra pregunta. A ver, díganme, a nivel de aeropuertos, ¿qué aeropuerto fue construido en el tiempo de Belaúnde? Jorge Chávez. Chávez. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Muy bien, listo. A ver, Belaúnde prometió que se iba a aplicar una reforma agraria en su gobierno. Finalmente eso no fue lo que pasó. ¿Por qué razón Belaúnde no cumplió su promesa de aplicar la reforma agraria que había prometido? Porque quisieron darle el golpe de Estado. Por la página 11, los rumores que hubieron para darle el golpe de Estado, y es así como le llega a reemplazar Velasco Alvarado. Y se da el cuarto militarismo. Pero la pregunta era Ese es de sobre... la petrolera. Claro, esa es la pregunta sobre las petroleras, pero yo estoy hablando sobre la reforma agraria. Belaúnde promete que va a dar una reforma agraria, pero cuando llega al poder, lo que hace es una mini reforma agraria. ¿Por qué no aplicó lo que él dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo les he mencionado ahorita por qué. ¿Por qué no se aplica realmente la reforma agraria? Tienes que recordar, chicos, que en el Perú hay un grupo de poder económico muy grande, ¿ya? Los oligarcas, los aristócratas, hacendados tienen mucho poder. O sea, que un presidente se enfrente a ellos es muy complicado. Y Belaúnde quizás habrá tenido la intención, pero finalmente vio que no es viable. No se le podía, no pudo aplicar eso. Con respecto a lo que Claudia dice, es cierto, eso fue con el tema de las petroleras, ¿no? Lo que usted le iba a preguntar, ¿no? El escándalo de la página 11 que termina provocando pues un golpe de Estado y que empieza a gobernar una junta militar, ¿no? Presidida por Juan Velasco Alvarado, y eso sería pues el cuarto militarismo. Chicos, entonces por el día de hoy vamos a terminar acá. Próxima semana tenemos bastante trabajo que hacer, ¿ya? Vamos a hacer trabajo en clase. Yo sé que a ustedes les gusta mucho la música, señores. ¿Bien? Como a ustedes les gusta la música, la próxima semana vamos a estar analizando ahí un par de canciones. Son muy bonitas que nos van a contar la historia de cómo fue la vida en el Perú en el tercer militarismo. Pero ese tema ya lo dejamos para la próxima clase. Cuídense, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana para Historia Universal.